Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde los grandes clásicos literarios cobran vida y nos invitan a una profunda reflexión sobre el conocimiento, la lucha y la humanidad. Hoy les traemos una obra que no solo es un pilar de la literatura filipina, sino también un grito de resistencia ante la opresión, el filibusterismo de José Rizal. Esta novela, escrita en el siglo XIX, sigue siendo una de las más poderosas críticas a las injusticias sociales y políticas, y nos ofrece una visión cruda y realista de la lucha por la libertad. En los próximos 15 capítulos, exploraremos las complejidades de un país bajo el yugo colonial, pero también la valentía de aquellos que, como Simón, buscan cambiar el rumbo de la historia a través de una revolución. La obra, que sigue los ecos de su predecesora Noli Me Tangere, profundiza en la desesperanza de la sociedad filipina, la corrupción de las autoridades, y los sacrificios que se hacen por una causa mayor. Te invitamos a que te suscribas a Audio Mentores para acompañarnos en este recorrido literario. No olvides darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en conocer cada nuevo capítulo que traemos. Si eres de los que disfrutan perderse en las páginas de los libros, o si estás buscando una obra que te desafíe y te haga cuestionar el mundo que te rodea, este es el lugar perfecto para ti. A lo largo de esta serie, no solo conocerás a personajes inolvidables como Simón, el hombre de la fortuna y la venganza, sino que también entenderás cómo las luchas personales se entrelazan con las luchas colectivas, y cómo los sueños de una nación pueden verse destrozados por las traiciones, las luchas internas y la corrupción. La novela no solo cuenta una historia de lucha y rebelión, sino también de sacrificio, amor y desesperanza. Así que prepárate para sumergirte en este mundo lleno de pasión, revolución y reflexión. Los temas que se abordan en el filibusterismo siguen siendo relevantes hoy, ya que nos recuerdan lo que significa luchar por lo que creemos, incluso cuando el camino es incierto y la victoria parece lejana. Ahora, sin más preámbulos, te invitamos a seguirnos en esta travesía de 15 capítulos que te hará pensar, sentir y, sobre todo, reflexionar sobre lo que significa la libertad y la justicia en una sociedad marcada por la opresión. Vamos a comenzar este viaje literario juntos. Capítulo 1. El regreso de Simón. La historia comienza con la aparición de Simón, un personaje que no solo regresa físicamente a Filipinas, sino que lo hace cargado de secretos, resentimientos y un plan de venganza que pondrá a prueba la estructura de la sociedad colonial. Su retorno no es el de un hombre común, sino el de alguien marcado por el sufrimiento, la pérdida y un propósito que podría cambiar el destino de muchos. Simón no es un hombre cualquiera. Antes conocido como Juan Crisóstomo Ibarra, el protagonista de Noli Me Tangere, Simón regresa de su exilio con una nueva identidad, cargado de riquezas y con una misión que sobrepasa los intereses personales. Busca venganza contra la élite que lo destruyó y que sigue oprimida al pueblo filipino bajo el yugo colonial. Simón es descrito como un hombre que se ha transformado por completo. La tragedia de su vida y las injusticias sufridas lo han convertido en una figura sombría, distinta del joven idealista que alguna vez soñó con la reforma y la paz. La escena inicial es impactante. Un hombre oscuro, con una mirada profunda, que, a pesar de su éxito y fortuna, parece estar cargado de un odio interno. En su regreso, Simón se presenta como alguien que ha logrado acumular una fortuna a través de contactos misteriosos y dudosos. Nadie sabe quién es realmente, y eso es lo que él desea: permanecer como una sombra en la sociedad. Simón busca infiltrarse en las altas esferas de poder, en la misma aristocracia que lo expulsó y lo humilló. El regreso de Simón está marcado por la estrategia y la manipulación, pero también por una necesidad emocional que lo consume. Simón se presenta ante la sociedad como un misterioso y adinerado hombre de negocios. Aunque no se le reconoce como Juan Crisóstomo Ibarra, su presencia en el país causa cierta fascinación entre los poderosos, quienes no sospechan que detrás de su fachada de aristócrata se esconde un hombre con un pasado oscuro y un futuro lleno de venganzas. Su regreso a Filipinas es tanto una cuestión de conveniencia como una necesidad interna, y desde el principio queda claro que Simón está dispuesto a todo para conseguir su objetivo. Los ricos, al ver en él un posible aliado, se acercaron a él, no tanto por su bondad, como por su oro, que era lo único que importaba en aquella sociedad, y en su corazón ya había comenzado a gestarse la idea de su venganza. Simón, sin embargo, no es un personaje completamente desprovisto de humanidad. En varios momentos del capítulo, es posible ver que su sufrimiento por el pasado lo ha marcado profundamente. Sus recuerdos de María Clara, su amor perdido, resurgen con fuerza, lo que lo lleva a enfrentarse a una dualidad interna. Por un lado,
el deseo de venganza y, por otro, el amor que aún guarda en su corazón. Nunca olvides Maria Clara, que te he amado. Que el amor que te profeso no se ha marchitado, que mi dolor por ti aún permanece. Pero este amor se ha transformado, ha tomado la forma de la justicia que se niega a ser alcanzada, de la venganza que solo yo puedo ejecutar. Este doloroso recuerdo de María Clara es clave para entender las motivaciones de Simone. La pérdida de su amor, las injusticias que él y su país han sufrido, lo han convertido en un hombre implacable, que ve en la venganza la única forma de redimir lo que le fue arrebatado. La novela no solo se concentra en su transformación, sino que también pone en evidencia las contradicciones que existen dentro de su ser. Es un hombre que busca la justicia pero que la persigue a través de medios tan oscuros y radicales que lo convierten en una figura aún más compleja. Por otro lado, Simone, con su fortuna, comienza a ganar influencia entre la élite, a través de sus relaciones y manipulaciones. Él se convierte en el hombre con el poder que tanto anhelaba, pero su relación con los demás personajes comienza a mostrar las grietas de una sociedad completamente corrompida. La crítica social que Rizal ofrece a través de sus personajes de la aristocracia es aguda y cruel. Los personajes como Don Tiburcio de Espadaña y Doña Victorina son un reflejo de esta corrupción y de la decadencia moral que caracteriza a la élite. Doña Victorina, que se presenta como una mujer de alta sociedad, es descrita como una mujer que no tiene más que su vanidad y sus apariencias para sostener su estatus. Pero ¿qué importa que Don Tiburcio sea un hombre sin carácter, tan solo un instrumento de su esposa? La sociedad, que valora el dinero por encima de todo, lo respeta y lo trata como a uno de los suyos. Todo es apariencia en esta tierra, todo es solo una fachada para esconder la miseria que hay por dentro. La contradicción de estos personajes subraya el tema central de la obra, la hipocresía social. A través de sus descripciones, Rizal señala cómo la clase alta filipina se encuentra atrapada en una lucha constante por aparentar, mientras que el pueblo sufre bajo la opresión. Simone, al mismo tiempo, está trazando su plan. Con cada acción, con cada manipulación, él se va acercando más a su objetivo final, una revolución que cambie el destino de Filipinas, aunque esta revolución se dé de la mano de la destrucción. Simone ya no cree en el sistema de reformas suaves. Su única esperanza es un cambio radical, que llegue a través de la violencia y el caos. Ya no confío en las reformas. La paz que busqué alguna vez ya no es posible. Solo la destrucción puede crear algo nuevo. Solo con la sangre se forja un futuro diferente. Simone no solo ha regresado con un plan, sino con una mente dispuesta a romper todo lo que se interponga en su camino. El poder que ha alcanzado lo convierte en una pieza fundamental dentro de la narrativa del filibusterismo, un símbolo de los sacrificios que el pueblo tiene que hacer para alcanzar la libertad, aunque esos sacrificios sean terribles. El primer capítulo del filibusterismo establece el tono oscuro y vengativo que dominará toda la novela. El regreso de Simone no es solo un retorno físico, sino el regreso de un hombre que ha cambiado profundamente, dispuesto a tomar medidas extremas para cumplir su objetivo. La obra, a través de su compleja caracterización de Simone y los personajes de la élite, ofrece una fuerte crítica social, poniendo en evidencia la corrupción, el vacío y la decadencia de la alta sociedad. Además, el capítulo nos invita a reflexionar sobre el precio de la justicia y el sufrimiento que se deriva de las luchas por la libertad. Capítulo 2. La llegada al barco. En este capítulo, Simone, quien está en su travesía para llevar a cabo sus planes de venganza, se encuentra abordando un barco que lo llevará hacia Manila. Este viaje, aparentemente banal, es en realidad un pasaje crucial en la historia, ya que en él se empiezan a gestar varios encuentros que marcarán el rumbo de los eventos. El capítulo comienza con una descripción detallada del barco en el que Simone se encuentra. Este barco, que es un símbolo de la opresión y la decadencia, refleja la corrupción de la sociedad colonial en Filipinas. Simone, a pesar de su éxito material, se siente atrapado dentro de la estructura social que lo ha despojado de sus sueños y aspiraciones. A bordo del barco, encuentra varias figuras que representan los distintos sectores de la sociedad: la élite, los criados, los militares y los que luchan por la libertad. A través de las interacciones con estos personajes, Simone puede observar la verdadera naturaleza de la corrupción y el vacío que define a su país. Simone, mientras está en el barco, mantiene una actitud de indiferencia y reserva. No muestra abiertamente sus intenciones ni sus pensamientos, pero su mente está trabajando con rapidez. En su interior, está trazando el plan perfecto, que no es solo una cuestión de venganza,
sino un cálculo que involucra a muchas personas, incluyendo aquellos que lo rodean en este viaje. Su mirada fría y calculadora lo convierte en un observador astuto de todo lo que ocurre a su alrededor. Sobre la cubierta, Simone se movía como una sombra, observando sin que nadie lo viera realmente. Todo parecía pasar ante sus ojos, pero nada tocaba su alma, nada lo conmovía. Era un hombre sin emociones, dominado por el odio, la venganza, y la necesidad de destruir para reconstruir. Al encontrarse con varios personajes a bordo del barco, Simone se da cuenta de la profunda desconexión entre los distintos estratos de la sociedad. El tema de la desigualdad y la injusticia se hace más evidente a medida que interactúa con ellos, pero, aunque observa el sufrimiento de su pueblo, su visión es completamente radical. Mientras unos luchan por sobrevivir, otros disfrutan del lujo y el poder. Para Simone, no hay lugar para las reformas pacíficas ni la diplomacia. Está convencido de que solo un cambio violento puede salvar a Filipinas de la opresión y la explotación. Uno de los personajes que Simone observa es don Tiburcio de Espadaña, un hombre rico pero sin carácter, que está completamente sometido a su esposa, doña Victorina. Estos dos personajes encarnan las contradicciones y la superficialidad de la clase alta filipina. Don Tiburcio es un hombre que, a pesar de tener poder y riqueza, no posee ningún tipo de respeto propio. Es manejado por las circunstancias, y su existencia carece de propósito. Don Tiburcio no era más que una sombra de su esposa, una marioneta que se dejaba arrastrar por el brillo del dinero y la apariencia. Su vida estaba vacía, sin razón de ser. Mientras estos personajes de la élite se muestran preocupados por su estatus social, Simone se siente completamente ajeno a ellos. Aunque su riqueza es considerable, no le interesa lo que ellos valoran. Lo que realmente le interesa es ver caer el sistema que los mantiene en el poder. A través de su comportamiento frío y calculador, Simone comienza a trazar su plan en silencio, sin mostrar sus intenciones a los demás. El punto central del capítulo es la reflexión que Simone hace sobre el destino de Filipinas. Simone, al observar la corrupción y el vacío de la clase alta, ve claro que la única forma de liberarse de esta opresión es a través de la violencia y el caos. Para él, no hay posibilidad de salvación sin una destrucción previa, una purificación a través del sufrimiento. Esta es la base de su filosofía de la venganza, que no se limita solo a los individuos que lo han traicionado, sino que se extiende a toda la estructura de poder que mantiene a la gente de su país bajo el yugo colonial. La patria está condenada, y mientras haya uno solo de nosotros con vida, debemos luchar hasta el final. Si la lucha nos lleva a la muerte, que así sea, porque solo en la muerte está la posibilidad de la resurrección. Este pensamiento de Simone refuerza el tema central de la obra, la lucha de clases y la deshumanización que se produce a través de la opresión. Simone no es simplemente un hombre buscando venganza por razones personales, sino que se ha convertido en el símbolo de todos los que han sido aplastados por el sistema colonial. Para él, cada sacrificio será válido si logra derrocar el régimen. En su mente, la justicia solo puede alcanzarse a través de la destrucción, y la revolución es la única respuesta. A lo largo de este capítulo, Rizal muestra, de manera sutil, la manera en que las interacciones entre las distintas clases sociales se ven influenciadas por el poder. Simone se siente como una pieza ajena en este juego de poder, y aunque es parte de la élite, su propósito y su moralidad lo separan de ellos. Al final del capítulo, se presenta una escena crucial. Simone tiene un momento de introspección sobre su vida y sus motivaciones, lo que revela su contradicción interna. Aunque está determinado a llevar a cabo su plan, aún queda en él un resquicio de lo que alguna vez fue su amor por María Clara. Es una parte de él que no puede destruir completamente, y esa contradicción lo atormenta. ¿Vale la pena seguir en este camino de destrucción? No hay retorno, ya no hay marcha atrás. La patria necesita de mí, y yo debo dar todo por ella, aunque el precio sea la propia perdición. Este capítulo profundiza en la mente de Simone, mostrando su desesperación y su determinación por cumplir con su misión. La reflexión sobre la desigualdad social y la corrupción es un tema central que se manifiesta a través de los personajes que rodean a Simone. La interacción entre los personajes de la alta sociedad, la ideología de Simone sobre la venganza, y su incapacidad para escapar de su propio sufrimiento hacen de este capítulo un punto clave en la novela. Simone no solo representa la figura de la venganza, sino también el símbolo de la lucha por la justicia en un sistema profundamente injusto. Capítulo 3. La fiesta de los estudiantes.
Este capítulo del filibusterismo nos introduce en un ambiente social donde las clases altas y los jóvenes estudiantes se reúnen en una fiesta para socializar. La fiesta no es solo un evento social, sino una representación de las tensiones entre los distintos sectores de la sociedad filipina bajo el dominio colonial. Aquí, Rizal continúa explorando temas de desigualdad, educación y la lucha por el cambio en la sociedad. En esta fiesta, se encuentran personajes de diferentes clases y contextos. Algunos son estudiantes universitarios, otros son miembros de la élite, y algunos más son personas que simplemente se han dejado llevar por la corriente de la vida. Este evento se convierte en un espacio en el que Simone, quien está oculto detrás de su fachada de joyero y hombre adinerado, observa con detenimiento las interacciones entre los jóvenes y los adultos. Aunque está rodeado de lujo y belleza, Simone sigue siendo un espectador ajeno a todo lo que sucede. La sala estaba llena de risas, música y conversaciones ligeras, pero Simone se encontraba al margen, como una sombra que no podía ser tocada por la ligereza del momento. Mientras los jóvenes reían y hablaban de trivialidades, él analizaba con una mirada penetrante las dinámicas de poder que se daban entre ellos. Simone, a pesar de estar rodeado por la juventud que debería representar el futuro, no siente simpatía por ellos. Los ve como una generación que aún no ha despertado, que sigue siendo manipulada por las falsas promesas de los colonizadores. Los estudiantes, a pesar de su educación, no tienen una visión clara de lo que realmente está sucediendo en el país. Están cegados por el superficialismo de la vida urbana y, en muchos casos, prefieren la comodidad que les ofrece el sistema colonial a luchar por la libertad. Durante la fiesta, Simone se encuentra con varios personajes que representan diferentes ideologías. Uno de los más relevantes es Basilio, quien, a pesar de ser un joven con ideales de justicia, aún está buscando su camino en la vida. Basilio es uno de los pocos personajes que, a pesar de estar rodeado de la frivolidad de la fiesta, siente una profunda incomodidad con la situación política de Filipinas. Es consciente de las injusticias que ocurren a su alrededor, pero aún no sabe cómo enfrentarlas. Basilio observaba en silencio, mientras la música y las risas llenaban el aire. Sabía que no podía quedarse callado ante lo que ocurría, pero al mismo tiempo, sentía que aún no tenía la fuerza para actuar. Estaba atrapado en la confusión de su propio corazón. Simone, con su astuta mirada, se da cuenta de la lucha interna de Basilio y decide acercarse a él para sembrar una semilla de duda en su mente. A través de sus palabras, Simone comienza a manipular las ideas de Basilio, llevándolo a la creencia de que la lucha por la justicia solo puede lograrse a través de medios drásticos, de violencia. Simone utiliza su experiencia y su dolor para convencer a Basilio de que la única forma de cambiar la situación es un levantamiento que destruya todo lo que existe. Simone, con voz fría y calculada, le dijo a Basilio: si de verdad amas a tu patria, debes saber que solo la sangre limpia puede purificarla. La justicia no se obtiene con palabras, sino con actos, con sacrificios. Solo los sacrificios más grandes pueden traer una verdadera libertad. Este momento marca un cambio importante en Basilio, ya que comienza a dudar de sus ideales pacíficos. Simone siembra en él la idea de que la resistencia debe ser violenta, que la revolución solo será posible mediante el sacrificio y la lucha sin cuartel. Basilio, aún en su juventud, siente una atracción por las palabras de Simone, pero la duda y la confusión continúan dominando su alma. Mientras tanto, otros personajes presentes en la fiesta también sirven como ejemplos de la corrupción y el vacío que Simone observa en la élite. Don Tiburcio, que ya había sido mencionado en el capítulo anterior, está presente nuevamente, y su presencia en la fiesta es una clara muestra de la desconexión entre la clase alta y el sufrimiento del pueblo. Doña Victorina, su esposa, sigue siendo el personaje de la superficialidad y la obsesión por la apariencia, mientras que Pablo, otro personaje que está relacionado con el clero, muestra cómo la Iglesia, en lugar de defender a los oprimidos, está más interesada en mantener su poder y su posición dentro de la sociedad. Don Tiburcio no hacía más que asentir a todo lo que su esposa decía, sin atreverse a expresar una sola palabra. Él era un espectador en su propia vida, y su único deseo era evitar la confrontación, seguir el curso de la corriente. Simone, al observar estos comportamientos, reafirma su creencia de que la única forma de cambiar la situación en Filipinas es con una revolución radical. La fiesta, con su ambiente de ocio y superficialidad, solo confirma para Simone que la clase alta no tiene interés en la justicia ni en el bienestar de la población. Los jóvenes estudiantes, aunque educados,
siguen siendo manipulados por el sistema, y los adultos, que deberían ser los líderes, no hacen más que perpetuar la opresión. El capítulo finaliza con una reflexión de Simone sobre el destino de Filipinas. En su mente, la única forma de salvación es la destrucción del sistema actual, aunque esto implique sacrificios y sufrimiento. Él sabe que está caminando por un camino peligroso, pero su deseo de venganza y su visión de la justicia lo impulsan hacia adelante, sin importar las consecuencias. Simone se retiró de la fiesta en silencio, como siempre, con una sonrisa en los labios que no reflejaba nada más que una amarga satisfacción. Sabía que estaba solo en su misión, que la revolución debía nacer de la sangre y la destrucción, y que solo él podía liderarla. Este capítulo, que se desarrolla en una fiesta aparentemente ligera y superficial, es una excelente representación de las tensiones sociales y políticas que marcan el resto de la obra. La fiesta se convierte en un microcosmos de la sociedad filipina, donde Simone observa y reflexiona sobre la naturaleza de las clases altas y los jóvenes que, aunque educados, aún son incapaces de ver la verdadera injusticia que se esconde bajo la superficie de la sociedad. Las interacciones entre Simone y Basilio son claves para entender el futuro de este joven, quien comienza a sentirse atraído por las ideas radicales de Simone. A lo largo del capítulo, se establece una importante tensión entre la juventud idealista y el pragmatismo radical que Simone defiende. El tema central sigue siendo la lucha por la justicia, pero en este caso, Simone nos muestra que esa lucha no puede ser pacífica ni moderada. La revolución, para él, es un camino lleno de sacrificios y sufrimiento. Capítulo 4. Los estudiantes y la rebelión de la conciencia. El capítulo 4 del filibusterismo nos sumerge nuevamente en la vida de los estudiantes, pero esta vez, el foco está en su conciencia política y sus reacciones ante la situación de Filipinas. A través de la presencia de Simone y los diálogos con personajes como Basilio, el capítulo profundiza en las ideas de resistencia, sufrimiento y los medios para conseguir justicia. Esta vez, el contexto es mucho más serio, pues las conversaciones están más cargadas de desconfianza y reflexión sobre el futuro del país. El capítulo comienza con una conversación tensa entre Basilio y los otros estudiantes. El ambiente ya no es el de la fiesta superficial, sino el de una reflexión seria sobre la situación que atraviesa Filipinas bajo el dominio colonial. Los estudiantes se sienten impotentes, pues aunque están educados, sienten que su conocimiento no sirve de nada cuando el país está atrapado en una profunda opresión. Esta frustración se convierte en un tema central del capítulo, ya que los estudiantes, aunque conscientes de la injusticia, no saben cómo actuar. Basilio, inquieto, miraba a sus compañeros, todos ellos callados y pensativos. ¿Cómo podían, a pesar de todo lo que sabían, seguir siendo indiferentes? El país se desmoronaba, pero la juventud solo discutía sobre trivialidades, sobre hechos que no influían en su destino. En su corazón, sentía una fuerte pulsación de rabia, pero ¿cómo podría enfrentar la situación? Es aquí donde la figura de Simone vuelve a aparecer como un personaje clave. A través de su intervención, Simone comienza a moldear las ideas de Basilio. Simone, con su mirada fría y calculadora, se presenta como alguien que tiene la respuesta a los dilemas de los jóvenes. Él no está dispuesto a esperar por un cambio gradual. En lugar de esperar por una justicia que nunca llegará por medios pacíficos, Simone les plantea la idea de que la única forma de cambiar las cosas es a través de la violencia, a través de una rebelión que acabe con el sistema que los oprime. Simone se acercó a Basilio y, con una sonrisa burlona, le dijo: ¿vas a seguir esperando que los opresores cambien por voluntad propia? La historia no tiene espacio para los indecisos, y menos para los que se conforman. El verdadero cambio solo viene cuando la gente decide, de una vez por todas, tomar el control de su destino, aunque para ello deban pagar un precio muy alto. Simone sigue hablando con Basilio y, poco a poco, le va sembrando la idea de que el sacrificio es necesario para obtener la libertad. La figura de Simone, que en apariencia es un hombre de negocios exitoso y respetado, se va desvelando como un líder revolucionario dispuesto a usar cualquier medio necesario para destruir el sistema colonial. Su visión del mundo está marcada por la desesperación y el deseo de venganza. Aunque Simone actúa como un mentor para Basilio, también lo está manipulando. Él sabe cómo despertar las emociones más profundas de los jóvenes y las personas en general: la rabia, el sufrimiento y el deseo de venganza. No es fácil amar a un país cuando uno ve que no es capaz de defenderse, cuando los que deberían dar el ejemplo, los que ocupan el poder, son los primeros en rendirse ante el enemigo, decía Simone,
mientras sus ojos brillaban con intensidad. Pero es esa rabia lo que debe transformarse en fuerza. La rebelión no será fácil, pero es la única opción que tenemos. Este capítulo también muestra la lucha interna de Basilio, quien aún tiene dudas sobre las palabras de Simone. A pesar de su frustración, no está seguro de si la violencia es la respuesta. Él comprende que el país está siendo oprimido y que hay una necesidad urgente de cambio, pero el dilema es si ese cambio puede lograrse sin violencia. La indecisión de Basilio refleja la lucha interna que muchos de los personajes de la obra enfrentan, el dilema entre la lucha armada o la resistencia pacífica. Este dilema no solo lo vive Basilio, sino que también es un tema central que se desarrollará más adelante en la novela. Basilio, absorto en sus pensamientos, se cuestionaba una y otra vez: ¿es posible que haya llegado el momento de recurrir a la violencia? ¿Realmente es el único camino hacia la justicia? Si tomamos las armas, ¿seremos diferentes de aquellos que ya nos oprimen? Simone continúa con su discurso apasionado, asegurando que la violencia es no solo una necesidad, sino una virtud. Él cree que solo destruyendo el sistema, el país podrá renacer de sus cenizas. Mientras tanto, Basilio, aunque cautivado por las palabras de Simone, sigue siendo un joven en conflicto, que aún no comprende completamente el alcance de lo que podría significar una revolución violenta. El poder solo entiende un lenguaje, continuaba Simone. Y ese lenguaje es el de la fuerza. Aquellos que han cometido los mayores crímenes contra la patria no merecen compasión, deben ser destruidos. Solo así las nuevas generaciones podrán respirar. Simone, en su obsesión por cambiar la situación, no solo habla de los opresores como una clase de gente a la que hay que destruir, sino que también cuestiona la moralidad de aquellos que, como los estudiantes, aún piensan en términos de moderación o de reformas pacíficas. Simone está decidido a que Basilio vea el mundo tal como él lo ve, un lugar donde la rebelión es la única solución viable. El capítulo concluye con un giro importante en el carácter de Basilio. Al final, él comienza a considerar seriamente las palabras de Simone. Aunque su conciencia aún está dividida, las palabras de Simone dejan una marca indeleble en su pensamiento. Basilio no se ha comprometido completamente con la idea de la violencia, pero ya no puede ignorarla. Al salir de la conversación con Simone, Basilio se sentía confundido, pero algo dentro de él había cambiado. Sabía que no podría volver atrás, que las palabras de Simone resuenaban con una fuerza que no podía negar. ¿Estaré realmente dispuesto a hacer lo que él dice?, pensó mientras caminaba hacia su destino incierto. El capítulo 4 del filibusterismo marca una transición importante en el pensamiento de Basilio. A través de la influencia de Simone, Basilio se enfrenta a una batalla interna sobre la moralidad de la violencia como medio para lograr la justicia. Este capítulo también destaca la manipulación psicológica de Simone, quien no solo busca venganza personal, sino que también está construyendo una red de personas que lo apoyen en su visión radical de la libertad. La conversación sobre la rebelión y el sacrificio se convierte en un tema central que atraviesa todo el capítulo, y a medida que Basilio comienza a considerar las palabras de Simone, se va distanciando de su visión idealista de la justicia pacífica. Simone, por otro lado, sigue representando la figura de la radicalidad y el sacrificio, con una perspectiva en la que la revolución solo se puede lograr a través de la sangre y la destrucción. Capítulo 5. El poder del silencio y las sombras del pasado. En el quinto capítulo del filibusterismo, la tensión sigue creciendo, y la influencia de Simone en los jóvenes se profundiza aún más. Aquí se explora la dualidad entre el silencio y la acción, entre la resignación y la rebelión. Mientras Simone sigue tratando de manipular a Basilio, se profundiza en la lucha interna del joven, quien se encuentra atrapado entre la pasividad y la necesidad de hacer algo, de reaccionar contra la opresión. El capítulo comienza con Basilio reflexionando sobre los acontecimientos anteriores. Aunque la conversación con Simone lo dejó con pensamientos encontrados, no pudo evitar sentir que algo se había removido dentro de él. Esa pequeña chispa que Simone había encendido en su corazón lo mantenía en un estado constante de incertidumbre, preguntándose si realmente debía dar el siguiente paso hacia la rebelión. Basilio, sentado en su cuarto, meditaba profundamente. La imagen de Simone seguía grabada en su mente. ¿Era el momento de actuar? ¿Debería unirse a su causa? A pesar de sus dudas, no podía negar que la rabia que sentía era más fuerte que la razón. Pensaba en los sacrificios, en los gritos de su gente, en las humillaciones que había presenciado a lo largo de su vida. ¿Acaso no era hora de hacer algo?
Este pensamiento se ve interrumpido por la aparición de un personaje fundamental, Isagani, otro joven estudiante que, a diferencia de Basilio, aún conserva una visión más optimista y pacífica sobre el futuro. Isagani no está dispuesto a sucumbir a la idea de la violencia, aunque tampoco es ajeno a la situación de opresión que sufren. En su conversación con Basilio, Isagani se muestra escéptico acerca de las palabras de Simone y propone que la solución podría estar en la educación y la unidad, no en la destrucción. No todo se resuelve con sangre, dijo Isagani, mirando fijamente a Basilio. Podemos cambiar las cosas, sí, pero no matando a nuestros semejantes. La verdadera lucha es la lucha interior, la lucha contra la ignorancia, contra la pasividad. Si queremos un cambio, debemos buscarlo en las ideas, en la educación. A pesar de las palabras de Isagani, Basilio sigue atrapado en su dilema. La guerra interna entre la justicia por medio de la violencia, como propone Simone, y la búsqueda de soluciones más pacíficas y constructivas, como defiende Isagani, está lejos de resolverse en la mente de Basilio. En este punto del capítulo, se destaca la importancia del silencio, del espacio donde la conciencia de Basilio puede reflexionar sobre lo que ha escuchado, lo que ha vivido y lo que debe hacer. El silencio se volvió denso, y Basilio sintió que su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Escuchaba a Isagani, pero su alma parecía escucharlo a él, a Simone, a los sufrimientos de su pueblo, a las injusticias que se acumulaban a su alrededor. ¿Cómo podría ser feliz sabiendo que el mundo seguía igual? La presencia de doña Victorina, otra figura importante en la obra, añade otra capa de complejidad a este capítulo. Ella representa el contraste de las ideas de los estudiantes jóvenes, atrapada en una visión superficial de la realidad. Su obsesión con las apariencias y con los valores impuestos por la colonia española es una metáfora de cómo la opresión afecta incluso a los más cercanos a la lucha, quienes, por miedo o ignorancia, prefieren callar ante la injusticia. Doña Victorina, mientras habla con los demás personajes, revela su desconexión con las verdaderas necesidades de su pueblo, lo que genera una creciente frustración en Basilio. No entiendo por qué ustedes no ven lo que está pasando, decía doña Victorina, con tono de queja. Filipinas necesita educación, pero también necesita más respeto hacia nuestra cultura. ¿Por qué no podemos ser como ellos, los colonizadores? Si tan solo pudiéramos alcanzar su nivel de civilización, todo estaría mejor. Las palabras de doña Victorina revelan la distancia entre los deseos de los personajes más complacientes y las realidades más dolorosas que viven los demás. Mientras Basilio escucha, no puede evitar sentir un profundo desprecio por su conformismo. A pesar de que ella representa la opresión intelectual, Basilio empieza a preguntarse si hay alguna posibilidad de que esas personas, con sus ideas equivocadas, se liberen alguna vez. ¿Cómo podemos cambiar algo si ni siquiera nos damos cuenta de la verdad que está frente a nosotros? Pensaba Basilio mientras se apartaba de doña Victorina, sintiendo que su visión del mundo estaba más y más distante de la de ella. Simone, por su parte, no cesa en su misión de manipular los sentimientos de los jóvenes hacia su causa. Con astucia, va estableciendo una red de influencia en los lugares donde los estudiantes se reúnen, y cada vez son más los que se sienten atraídos por su discurso radical. El poder de Simone no radica solo en sus palabras, sino en la manera en que sabe leer las debilidades de sus oyentes, canalizando sus frustraciones hacia la rebelión. La pasividad de ustedes me asquea, decía Simone en voz baja, con una mirada penetrante. La injusticia no puede ser callada. No podemos permitir que nuestro pueblo siga siendo pisoteado por esta gente. Si queremos un cambio, debemos ser nosotros quienes lo provoquemos. No hay otra forma. A medida que el capítulo avanza, la lucha interna de Basilio se convierte en un tema central. Las palabras de Simone lo acechan, mientras que la visión de Isagani lo aleja de la violencia, pero su corazón está lleno de dudas. El dolor de ver a su gente oprimida es insoportable, pero la idea de recurrir a la violencia le parece a la vez una necesidad y una condena. El capítulo concluye con Basilio tomando una decisión ambigua. Aunque no se compromete abiertamente con Simone, ya no puede ignorar las palabras del revolucionario. Su alma está en conflicto, y su destino se vuelve cada vez más incierto. Al salir de la conversación con Isagani, Basilio se sintió más perdido que nunca. Sabía que había algo más grande que él mismo, pero no sabía qué camino tomar. Debía seguir el consejo de Simone, o había un futuro mejor esperando si se mantenía fiel a sus principios. Solo el tiempo lo diría.
El capítulo 5 del filibusterismo refuerza el conflicto interno de Basilio y la tensión entre las diferentes formas de luchar por la justicia. La figura de Simone se presenta como una fuente de seducción hacia la violencia, mientras que personajes como Isagani intentan alejar a Basilio de esa perspectiva. Este capítulo también refleja la opresión intelectual y social a través de personajes como Doña Victorina, quien, al igual que otros personajes, muestra cómo la ignorancia y el miedo contribuyen al mantenimiento del sistema colonial. Capítulo 6. El confrontamiento de ideas. En el capítulo 6 del filibusterismo, se profundizan las tensiones ideológicas que están en el corazón de la lucha social y política. Basilio sigue luchando con la influencia de Simone y la idea de la violencia como respuesta a la opresión. A su vez, otras figuras, como Isagani, intentan convencerlo de que hay formas más pacíficas y constructivas de luchar por el bien común. El capítulo comienza con Basilio visitando un lugar apartado, buscando la calma para pensar sobre su situación. Su mente está llena de la idea de vengarse de las injusticias, pero también está la influencia de sus ideales más moderados. Su dilema es cada vez más profundo, pues, por un lado, el recuerdo de los sufrimientos de su madre lo atormenta, y por otro lado, la visión pacífica que Isagani le propone lo mantiene en un estado de indecisión. Basilio caminaba solo por el camino solitario, el viento frío acariciando su rostro. Sus pensamientos eran turbios, difíciles de ordenar. «¿Realmente puedo quedarme de brazos cruzados?», pensaba. ¿Debería unirme a Simone y arriesgar todo por una causa que quizás me consuma, o debería buscar una solución más justa y humana como la de Isagani? La visita a un grupo de estudiantes en la universidad también marca un punto de inflexión importante. Allí, Basilio se encuentra con Isagani nuevamente, quien le ofrece una visión alternativa de la lucha, el poder de la unidad, la educación y la conciencia como herramientas de liberación. Sin embargo, lo que empieza como una conversación aparentemente tranquila se convierte rápidamente en un debate acalorado sobre la naturaleza de la justicia y la mejor manera de alcanzarla. «La violencia no puede ser la respuesta, Basilio», dijo Isagani con firmeza. «Nuestro pueblo tiene que ser educado, tiene que despertar, pero no podemos luchar contra la opresión con más opresión. Eso no traerá paz, solo más sufrimiento». Isagani se muestra convencido de que la verdadera lucha está en la mente de las personas, en su capacidad de pensar y reflexionar. Aunque comprende la rabia de Basilio, no puede aceptar la idea de que la única solución sea la violencia. La conversación se torna tensa cuando Basilio responde, visiblemente afectado por las palabras de su amigo, pero decidido a seguir el camino que Simone le ha mostrado. «Es fácil hablar de paz cuando uno nunca ha sido pisoteado», replicó Basilio, su voz llena de amargura. «¿De qué sirve la educación cuando lo que se necesita es justicia inmediata? Las ideas no van a detener las balas, ni los golpes». El contraste de opiniones entre Basilio e Isagani representa las dos fuerzas que luchan por dominar el pensamiento de la juventud de Filipinas. Mientras Isagani simboliza la resistencia pacífica y la esperanza en el cambio a través de la razón y la educación, Basilio encarna el resentimiento y la desesperación de un pueblo que ya no puede esperar más para ver resultados. «Si realmente crees en la educación, entonces, ¿por qué no luchas por ella, Basilio?», exclamó Isagani, viendo el conflicto en los ojos de su amigo. «¿Por qué no luchamos para cambiar el sistema desde adentro, sin recurrir a la violencia? ¿No es esa la verdadera forma de cambiar el destino de nuestra gente?». Pero Simone, desde su retiro en las sombras, observa estos debates con una sonrisa fría. Sabe que la verdadera guerra no es contra las ideas, sino contra el sistema que las sostiene. Él entiende que, si quiere que su revolución tenga éxito, debe manipular las emociones de los jóvenes, sembrando el miedo y la desconfianza entre ellos. «Son tan ingenuos», pensaba Simone mientras observaba desde lejos. «No entienden que el sistema está demasiado arraigado en nuestras venas, que las ideas por sí solas no cambiarán nada. Los colonizadores no nos respetarán por nuestras ideas. Necesitamos hacerles sentir el peso de la justicia a través de la acción». Simone sigue influyendo en los demás personajes de manera estratégica, manipulando sus deseos y frustraciones para crear un ambiente propenso a la rebelión. El capítulo profundiza en la manera en que el miedo y el deseo de venganza pueden ser poderosos motivadores, pero también peligrosos. Mientras tanto, Basilio se ve atrapado entre las visiones de Simone e Isagani, incapaz de tomar una decisión clara. Las palabras de Isagani le resuenan, pero los recuerdos de su madre y el sufrimiento de su pueblo lo impulsan hacia la desesperación.
El dilema de Basilio se vuelve más angustiante, pues no sabe si unirse a la causa de Simone, que promete la justicia a través de la violencia, o mantenerse fiel a los ideales de la educación y la lucha pacífica que Isagani defiende. ¿Qué hago ahora?, pensaba Basilio, mirando al horizonte. ¿A quién debo seguir? Mi alma grita por justicia, pero ¿qué es lo justo? ¿Es justo tomar las armas, o es justo esperar a que el sistema nos permita vivir en paz? La tensión entre las ideas radicales y las moderadas es el tema central del capítulo. A través del diálogo entre Basilio e Isagani, se demuestra que no hay una respuesta fácil a la situación en la que se encuentran los personajes. A pesar de las diferencias, ambos comparten un amor profundo por su tierra y su gente, pero no logran ponerse de acuerdo sobre cómo alcanzarlo. Lo que no entiendes, dijo Basilio, mirando fijamente a Isagani, es que el tiempo se está agotando. La gente está muriendo, la opresión es insostenible. No podemos seguir esperando que el sistema nos dé lo que merecemos. Hay que actuar ahora, antes de que todo se derrumbe. Al final del capítulo, Basilio queda solo con sus pensamientos, más confundido que nunca. La lucha interna se intensifica, y la cuestión de si unirse a Simone o seguir el camino de Isagani queda sin respuesta. Basilio se retiró al final del día, más perdido que nunca. Las voces de su conciencia chocaban en su mente. Sabía que algo grande estaba por suceder, pero no sabía qué lugar ocuparía en la historia que se estaba escribiendo. En este capítulo, se profundiza en la confrontación entre dos visiones de lucha social, la de la violencia inmediata propuesta por Simone y la de la educación y la unidad defendida por Isagani. El capítulo es crucial porque refleja el conflicto generacional y las distintas formas de entender la justicia. Basilio, atrapado entre estas dos ideas, simboliza a una generación que lucha por encontrar una salida a la opresión. Esta lucha interna entre el idealismo de la paz y la desesperación por la justicia refleja la tragedia de la situación social de Filipinas en ese momento. Capítulo 7. La reunión en la noche. El capítulo 7 del filibusterismo se centra en una reunión secreta organizada por Simone, quien, como parte de su plan para incitar la rebelión, reúne a varias personas influyentes que pueden ser clave para su causa. La tensión aumenta, ya que los personajes empiezan a verse arrastrados por sus propios deseos de cambio, algunos con más ambición que otros, y con la incertidumbre de lo que este encuentro puede significar para el futuro de Filipinas. El escenario es oscuro y sombrío, como la naturaleza de la reunión en sí misma. Simone, el principal instigador, se ha asegurado de que sus participantes sean los más poderosos de la sociedad, personas de las clases altas y media alta, que se han visto oprimidas por el gobierno colonial, pero también aquellos con intereses personales que los llevan a la búsqueda del poder y la riqueza. El capítulo comienza con la llegada de los invitados a la reunión. Basilio y Isagani están presentes, aunque por motivos muy diferentes. Mientras Basilio se encuentra cada vez más atraído por las promesas de justicia rápida de Simone, Isagani sigue manteniendo su postura de que el cambio solo puede venir a través de la educación y la conciencia del pueblo. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la tenue luz de una lámpara. Los rostros de los asistentes estaban cubiertos por la sombra, como si el mismo acto de reunirse de noche ya fuera un presagio de lo que estaba por venir. Basilio, aunque nervioso, se sentó en silencio, observando las figuras que lo rodeaban. Simone se presenta como el líder de esta rebelión, una figura misteriosa y calculadora que, a pesar de su aparente calma, lleva dentro un rencor profundo hacia el sistema colonial. Su habilidad para manipular las emociones de los demás y su capacidad para convencerlos de unirse a su causa es su mayor fortaleza. El filósofo revolucionario sabe que la violencia es la única manera de obtener lo que desea y que las buenas intenciones de la moderación solo alargan el sufrimiento. La opresión no conoce límites, dijo Simone, su voz grave y segura. La justicia no puede esperar más. Los que gobiernan nuestras vidas no se detendrán hasta que estemos todos en el polvo. Es hora de dar un golpe que haga que tiemblen en sus sillas, que comprendan que ya no somos más sus súbditos sumisos. En la reunión, Basilio escucha atentamente. Aunque sigue siendo joven, las experiencias de su vida lo han marcado profundamente, y se siente atraído por la promesa de acción inmediata. Sin embargo, su corazón sigue dudando, pues las palabras de Isagani, con su enfoque más pacífico, resuenan en su interior, pero no logra ver cómo podría lograr algo sin recurrir a la violencia. Basilio sentía que algo dentro de él quería rebelarse, pero al mismo tiempo, una voz interna le decía que la sangre no podría ser la solución.
Las palabras de Isagani le venían a la mente, pero se desvanecían rápidamente, opacadas por la gravedad de la situación que se le presentaba. La reunión se intensifica a medida que Simone va exponiendo sus planes. En un momento, comienza a hacer preguntas directas a cada uno de los presentes, revelando la verdadera naturaleza de su plan, un levantamiento que no solo destruiría al gobierno colonial, sino que también acabaría con aquellos que, aunque en apariencia aliados, realmente son traidores a la causa. Lo que estamos planeando no es una simple revuelta, dijo Simone mientras sus ojos recorrían el salón. No es una rebelión por la justicia. No, esto es una purga. Necesitamos erradicar a aquellos que, desde las sombras, han vendido nuestra gente por una simple moneda de plata. Es hora de que el pueblo vea que no hay espacio para la traición. Simone se asegura de que todos los presentes comprendan la magnitud de lo que están a punto de emprender. La revolución no solo será un acto de resistencia, sino también de venganza, donde se eliminará todo aquel que se haya aprovechado de la opresión. Los participantes, que al principio se mostraban indecisos, comienzan a asentir, embriagados por la promesa de un futuro en el que puedan reclamar su poder. Las palabras de Simone llenaban el aire, y aunque algunos de los presentes se veían inquietos, la mayoría se dejaba llevar por la seducción de sus ideas. La justicia, que para ellos había sido solo un sueño lejano, ahora parecía alcanzable. El ambiente en la sala se vuelve cada vez más cargado de tensión y conspiración. Mientras tanto, Isagani, que está en desacuerdo con los métodos propuestos por Simone, comienza a sentirse cada vez más aislado. La visión radical de Simone lo hace cuestionarse si realmente puede haber alguna forma de reconciliación entre estos dos mundos tan distantes. Isagani se levantó de su asiento, su rostro pálido pero decidido. Simone, dijo con voz firme, no puedes exigir justicia con sangre. No podemos construir una nueva nación sobre las ruinas de la vieja. La violencia solo traerá más violencia. El enfrentamiento entre Isagani y Simone es breve, pero significativo. Isagani intenta razonar con los demás, pero la respuesta de Simone es directa y cortante, mostrándole que no hay lugar para el debate en este plan. Tu idealismo te ciega, Isagani, replicó Simone, con una sonrisa amarga. No entiendes que los hombres solo reaccionan ante la fuerza. No hay lugar para la paz en un mundo que está hecho de injusticia. La escena culmina cuando Basilio, finalmente, decide dar el paso que lo llevará a unirse a Simone. Aunque sigue conflictuado, siente que el momento ha llegado, y que su participación en el levantamiento es inevitable. Con un nudo en la garganta y el corazón lleno de incertidumbre, toma la decisión de seguir adelante con el plan. Basilio miró a Simone, luego a Isagani, y, sin decir una palabra, asintió. Sabía que ya no había vuelta atrás. El capítulo concluye con la salida de los asistentes de la reunión, cada uno llevando consigo la marca de la decisión tomada esa noche. El futuro de la rebelión parece más cerca, pero también lo es el peligro de las consecuencias de sus actos. Los personajes quedan atrapados entre la esperanza de cambio y la duda sobre los métodos utilizados para lograrlo. Este capítulo profundiza en la figura de Simone como un líder revolucionario decidido a usar la violencia para alcanzar sus objetivos. Al mismo tiempo, se contrastan las ideologías de Isagani y Simone, reflejando el conflicto interno de los personajes que se ven arrastrados por las circunstancias, y la lucha por encontrar el equilibrio entre justicia y venganza. La reunión nocturna marca un punto crucial en la historia, pues las decisiones tomadas aquí influirán directamente en el destino de Filipinas y de los personajes involucrados. Capítulo 8. El concurso de la Sociedad de los Amigos del País. En este capítulo, el enfoque principal es un evento social importante en la novela, el concurso organizado por la Sociedad de los Amigos del País, donde participan personajes de la alta sociedad. La tensión de la rebelión que se está fraguando en la sombra se mezcla con la superficialidad de las celebraciones sociales. La novela demuestra cómo el mundo parece seguir su curso mientras las ideas radicales comienzan a surgir. Aquí se nos presenta una oportunidad para explorar más a fondo las personalidades de los personajes, así como las dinámicas entre la clase alta y los revolucionarios. La historia comienza en el ambiente bullicioso del evento, que tiene lugar en un elegante salón. Los aristócratas y miembros de la alta sociedad se encuentran reunidos para celebrar el evento de la sociedad, que premia los mejores proyectos científicos y literarios. La farsa de este evento, que parece estar celebrando el progreso y la educación, contrasta profundamente con los planes de Simone,
quien está luchando por una revolución mucho más oscura. El salón estaba lleno de luces brillantes, risas y conversaciones superficiales. Los aristócratas, vestidos con sus mejores galas, conversaban sobre trivialidades, sin saber que las sombras de la conspiración se cernían sobre sus cabezas. En medio de este ambiente festivo, se encuentran Basilio e Isagani, que, aunque muy diferentes en sus posturas, comparten una profunda preocupación por el futuro del país. Mientras que Basilio se encuentra más cerca de los ideales de Simone, impulsado por el dolor y la frustración, Isagani sigue convencido de que la clave para la verdadera revolución es la educación y el progreso gradual. El contraste entre ellos se hace aún más evidente en este capítulo, mientras cada uno reflexiona sobre la situación en la que se encuentran. Basilio observaba a su alrededor con indiferencia. La gente hablaba de sus riquezas, sus hijos, sus casas. ¿Qué tiene todo esto que ver con la verdadera lucha?, pensaba para sí. Isagani, por otro lado, seguía viendo en todo este derroche una señal de los males de la sociedad, pero su alma seguía siendo incapaz de abrazar el pensamiento radical. Uno de los momentos clave de este capítulo es el discurso del Dr. Santa Rosa, un miembro influyente de la sociedad. Durante su intervención, el Dr. Santa Rosa habla de los avances que Filipinas ha tenido bajo la tutela del gobierno colonial. A pesar de la evidente opresión, su discurso está lleno de elogios a las autoridades españolas y de conformismo, algo que provoca una reacción en los personajes más críticos de la sociedad. El gobierno ha hecho mucho por nosotros, dijo el Dr. Santa Rosa, con tono pomposo. Nos ha proporcionado educación, orden y prosperidad. No debemos olvidar los beneficios de la civilización que nos han traído. Las palabras del Dr. Santa Rosa, llenas de halagos al poder colonial, hacen que varios de los presentes se unan en un aplauso, pero también generan un profundo desdén en Basilio y Isagani. Basilio, que se siente atrapado en su dolor y su resentimiento, ve en esas palabras una confirmación de lo que Simone le había dicho. La élite está completamente ciega ante la realidad de la opresión. Isagani, por su parte, se siente frustrado, pero sigue creyendo que la educación y el progreso son el camino hacia la liberación. Basilio miró al Dr. Santa Rosa con desprecio. ¿De qué sirve toda esa civilización si nos quitan hasta el derecho de vivir en paz?, pensó con rabia. Isagani, aunque molesto, se mantenía en silencio, sus ideales de paz y educación aún no cedían ante la frustración. Simone, quien se encuentra en el evento, observa a los asistentes desde las sombras, siempre vigilante, siempre calculando los siguientes movimientos. Su presencia es inquietante, como si supiera que la gente está demasiado absorta en su propia prosperidad como para ver lo que realmente está sucediendo. De hecho, Simone ve en este evento una oportunidad para dar un golpe definitivo, pues la élite es su principal objetivo, pero sabe que la violencia debe ser calculada y no puede ser precipitada. Simone observaba a todos con una mirada fría y distante. Nadie ve lo que se avecina, pensó. Están demasiado ocupados en sus propios intereses para percatarse del caos que está por desatarse en este país. La situación se tensa aún más cuando don Tiburcio, un personaje que ha sido retratado como un tonto y un hombre que solo se preocupa por su posición social, se ve involucrado en un incidente con el Dr. Santa Rosa. Durante la entrega de premios, don Tiburcio, por alguna razón, siente la necesidad de hacer una de sus habituales pretensiones de erudición, lo que provoca una risa nerviosa entre los asistentes y, en última instancia, lo coloca en una posición ridícula. Don Tiburcio, al subir al podio para dar su discurso, intentó hacer una referencia erudita sobre la ciencia, pero solo consiguió hacer el ridículo. La multitud se rió a sus espaldas, sin compasión, mientras él sonreía nerviosamente, sin comprender que su estatus solo era fruto de su fortuna y no de su talento. El evento termina en una mezcla de risas y conversaciones superficiales, mientras los participantes se van retirando. Para Basilio y Isagani, la celebración solo sirve para confirmar la desconexión que existe entre las élites y la realidad del pueblo. Al final del capítulo, ambos personajes se sienten aún más distantes de la sociedad que se presenta ante ellos. Basilio, influenciado por los planes de Simone, comienza a ver la rebelión como el único camino posible, mientras que Isagani sigue luchando con la idea de que el cambio verdadero solo vendrá con la educación y la comprensión. Este mundo está podrido, pensó Basilio, con el rostro serio. Y no hay manera de salvarlo. La única solución es destruirlo para construir algo nuevo. Isagani, por su parte, suspiró. No puedo creer que la única salida sea la violencia, pensó,
aunque sentía que ya no podía ignorar el dolor que lo rodeaba. Este capítulo sirve para reflejar el contraste entre las élites coloniales, que viven en una burbuja de opulencia y desprecio por el sufrimiento ajeno, y los personajes que luchan por encontrar una solución a la injusticia que atraviesa la sociedad filipina. El discurso de Santa Rosa resalta la ceguera de la clase alta, mientras que el evento social nos permite ver cómo las tensiones sociales se están intensificando en las sombras. Simone sigue siendo una figura central en la historia, observando todo con desdén y calculando sus próximos pasos. Mientras tanto, Basilio e Isagani continúan desarrollando sus respectivas ideologías, una más radical y la otra más moderada, lo que aumenta la intriga sobre cómo sus caminos se entrelazarán en el futuro. Capítulo 9. El gabinete del gobernador general. El capítulo comienza con un giro significativo hacia el poder colonial y su estructura. Nos encontramos en el gabinete del gobernador general, un lugar que simboliza la opresión y la desidia del gobierno español hacia los problemas reales de la colonia. En este contexto, se presenta al gobernador general, una figura de autoridad, cuya falta de interés en la situación de Filipinas es evidente. El gobernador general se encontraba sentado en su gran sillón, con el rostro impasible. Frente a él, sus consejeros hablaban sin cesar sobre los asuntos del día, pero en sus ojos no se reflejaba ninguna preocupación real por el destino de la nación. El gobernador general es una figura que representa la burocracia de un sistema colonial que sigue funcionando sin tener en cuenta las necesidades del pueblo. Este capítulo da cuenta de la desconexión entre el poder central y la realidad de las personas en las colonias. A pesar de que se discuten muchos temas en el gabinete, ninguno de ellos parece tener una solución real para los problemas que aquejan a la población filipina. Las decisiones que se toman son siempre superficiales y van dirigidas a preservar el control colonial. Todo sigue en su lugar, nada cambiará, pensó el gobernador general mientras escuchaba las quejas de sus consejeros, que no tenían ni la menor idea de las condiciones reales de la población. Para ellos, el bienestar del país se medía en términos de orden y tranquilidad, sin importar el sufrimiento de la gente. El contraste entre los oficiales coloniales y la realidad de la población filipina es un tema recurrente en este capítulo. Los consejeros del gobernador, que representan la clase dirigente española, parecen preocuparse solo por mantener su posición y no por mejorar las condiciones de vida de los filipinos. Su enfoque es más sobre el control que sobre la justicia o el bienestar social. Los consejeros hablaban entre ellos, proponiendo reformas que nunca verían la luz. Cada sugerencia era más vacía que la anterior, sin ningún tipo de compromiso real. Había una sensación de inutilidad en el aire, como si todos supieran que no importaba lo que dijeran. La llegada de Simone a este gabinete es un punto crucial en la trama. Él entra con una calma peligrosa, dispuesto a manipular y utilizar la información de los consejeros a su favor. Simone está consciente de que tiene el poder de alterar el rumbo de los eventos, pero también sabe que no puede hacerlo de forma directa. Su plan está diseñado para ser sutil, astuto y, sobre todo, letal. Simone, con su aire misterioso y su presencia imponente, se sentó tranquilamente. Todos en la sala, aunque no lo reconocieran de inmediato, sentían que había algo peligroso en él, algo que no podían identificar, pero que los inquietaba profundamente. El plan de Simone es el de la manipulación, y su intervención en este capítulo está pensada para crear una atmósfera de desconfianza y duda en el gobierno colonial. Simone sabe que el sistema está corrompido hasta su núcleo, y es a través de esa corrupción que comenzará a sembrar la semilla de su revolución. Este momento es crucial porque, aunque Simone no expone completamente sus intenciones, comienza a hacerle preguntas a los oficiales, tocando temas delicados que podrían poner en peligro el equilibrio político de la colonia. Simone, con una sonrisa fría, comenzó a hacer preguntas, no sobre lo que estaba sucediendo en la colonia, sino sobre lo que no se decía. ¿Y cómo va la situación en el sur?, preguntó con tono suave. ¿Algún rumor sobre los rebeldes? Con sus preguntas, Simone empieza a poner nerviosos a los oficiales del gobierno, quienes, al igual que el gobernador general, no saben cómo manejar las situaciones que ocurren fuera de su control. Los oficiales, con su complacencia, se sienten atacados por las insinuaciones de Simone, aunque no entienden del todo su objetivo. Las palabras de Simone provocaron un leve sudor en la frente de los oficiales. Nadie había tocado esos temas abiertamente en tanto tiempo, y sus respuestas eran vacilantes, como si intentaran esconder algo que ya no podían ocultar.
A lo largo del capítulo, se revela la frustración de los personajes como Basilio, quien comienza a ver a Simone no solo como un mentor, sino como la figura que podría hacer realidad sus deseos de venganza. Basilio, que ha vivido en carne propia la opresión del sistema colonial, encuentra en Simone un modelo a seguir, alguien que sabe cómo jugar con las sombras del poder para conseguir lo que quiere. Basilio, escuchando en silencio, sentía una especie de admiración por Simone. La manera en que hablaba, como sugería sin forzar las cosas, le parecía una lección de astucia. Era lo que él mismo deseaba ser, alguien capaz de cambiar las reglas del juego sin ser visto. Isagani, por otro lado, se encuentra más confundido. Su ideología sigue centrada en la educación y el progreso, pero la cercanía con Simone lo hace cuestionarse si, de alguna manera, su causa también podría ser válida. El conflicto interno de Isagani se hace más fuerte, ya que, a pesar de sus ideales pacifistas, no puede ignorar el sufrimiento y las injusticias que ocurren a su alrededor. Isagani miraba a Simone con una mezcla de fascinación y temor. Aunque no compartía sus métodos, no podía evitar preguntarse si la violencia era realmente la única salida. Su alma seguía dividida entre la paz y la guerra. Este capítulo es fundamental para el desarrollo de la trama, pues muestra cómo Simone va infiltrando sus ideas y sus planes en los círculos de poder, utilizando la disfunción y la corrupción del gobierno a su favor. El gobernador general y sus consejeros representan la parte más ciega y despreocupada de la sociedad colonial, mientras que Simone, con sus manipulaciones, comienza a mover los hilos que conducirán a la revolución. Este capítulo subraya la desconexión entre el gobierno colonial y la población filipina, representada por el desprecio y la indiferencia de los oficiales hacia las necesidades de la gente. El encuentro con Simone refleja el contraste entre el poder corrupto y las fuerzas revolucionarias que buscan transformar esa opresión. Basilio e Isagani, dos personajes que simbolizan diferentes formas de resistencia, empiezan a tomar decisiones que determinarán su futuro y el destino del país. Simone, por su parte, avanza con astucia y paciencia, sabiendo que la revolución no puede ser apresurada. El gabinete del gobernador general es un reflejo perfecto del círculo vicioso que mantiene el control colonial, y este capítulo marca un punto de no retorno en la historia de la novela. Capítulo 10. La cena del gobernador general. El capítulo comienza con una representación del contraste entre el lujo y la opresión que caracteriza a la clase dirigente colonial. El gobernador general organiza una cena lujosa a la que asisten los más altos funcionarios de la colonia, incluidos diversos personajes representativos del poder y la influencia. Mientras tanto, en el exterior, los sufrimientos de la población filipina continúan sin que estos funcionarios se inmutan. La cena del gobernador general fue un festín de lujo. La sala resplandecía con las luces de los candelabros, las mesas estaban llenas de manjares exquisitos, y el sonido de las risas y las conversaciones llenaba el aire. Pero fuera de la mansión, en las calles oscuras, los gritos de la pobreza y la injusticia eran silenciados por el lujo y la indiferencia. Este contraste se profundiza cuando Simone, de manera calculada, decide asistir a la cena del gobernador general. No lo hace por interés en la comida o la compañía, sino para seguir observando a los personajes clave del régimen colonial y evaluar cómo puede manipularlos para sus propios fines. El lugar de la cena es un microcosmos del sistema colonial, lleno de apariencias, superficialidades y un evidente desapego de las realidades que enfrenta la mayoría de la población. Simone, con su presencia inconfundible, entró en la sala. Su mirada recorrió a los invitados, observando a cada uno de los funcionarios con una intensidad que no pasaba desapercibida. Sabía que la cena no era más que un escenario, una oportunidad para sembrar las semillas de su revolución. Simone se enfrenta a un dilema en este capítulo. Mientras observa la opulencia de la cena, no puede evitar sentirse más impulsado a llevar a cabo sus planes con urgencia. Su observación de la vida de lujo de los gobernantes le hace recordar las injusticias que ha sufrido, y el rencor hacia el sistema se intensifica. Mientras disfrutaba de la comida, un pensamiento recorría su mente. ¿Cómo puede existir tanta riqueza y felicidad en un lugar donde la mayoría vive en la miseria? Su ira crecía por dentro, pero en su rostro solo había una sonrisa fría. Durante la cena, el gobernador general y sus consejeros discuten temas de política sin ningún tipo de seriedad. La conversación gira en torno a cuestiones triviales, como la organización de futuros eventos o la administración del orden público, pero no se menciona ni una vez la situación de los filipinos.
Simone aprovecha la oportunidad para insertar preguntas estratégicas que generarán discordia entre los funcionarios. El gobernador general, hablando con tono autoritario, mencionaba planes para nuevas leyes que no cambiarían nada. Simone, observando con calma, insertó algunas preguntas que parecían inocentes pero que dejaron una sensación incómoda en la sala. ¿No cree que este orden será muy difícil de mantener, con todo lo que sucede en el sur? Simone no es simplemente un observador pasivo. Cada palabra que dice tiene un propósito, y su astucia se hace más evidente. Aprovecha las debilidades de los consejeros y funcionarios, como su temor a los movimientos revolucionarios, para sembrar la discordia. Se ve claramente su habilidad para manipular y crear desconfianza entre aquellos que tienen el poder. Este es un claro indicio de que, aunque no tenga el control directo, está logrando dividir a la clase dirigente. Las palabras de Simone creaban una atmósfera tensa en la sala. Los funcionarios, que hasta ese momento habían estado riendo y charlando con tranquilidad, comenzaron a mirar entre sí con desconfianza. Nadie quería ser el primero en responder, pero la sensación de incomodidad crecía. Simone también utiliza sus conversaciones con los personajes presentes para ganar aliados indirectos. Durante una conversación con Don Custodio, un funcionario que es conocido por su falta de principios pero que tiene poder dentro del sistema, Simone hace que este personaje reflexione sobre el futuro de Filipinas. Aunque Don Custodio no es el tipo de hombre que lucha por la justicia, su egoísmo y su deseo de poder lo hacen susceptible a las ideas de Simone, quien le insinúa que puede obtener mucho más si apoya su causa. Si los verdaderos cambios vienen de abajo, quizás sea momento de empezar a pensar qué lado debemos tomar, dijo Simone, con una sonrisa que sugería que entendía perfectamente el tipo de hombre que tenía frente a él. El impacto de las palabras de Simone comienza a ser evidente. La cena, que inicialmente parecía ser un simple evento social, se convierte en un campo de batalla para la mente y el alma de los presentes. La tensión entre los personajes va aumentando, aunque ninguno parece ser consciente de la magnitud de lo que está ocurriendo. La conversación continuaba, pero la atmósfera había cambiado. Aquellos que antes se habían mostrado complacientes con el poder, comenzaban a dudar. Nadie sabía exactamente qué había dicho Simone, pero todos sentían que las palabras tenían un peso mucho mayor de lo que aparentaban. Basilio, quien también está presente en la cena, se encuentra en un estado de contemplación. Aunque su corazón arde con deseos de venganza, aún no comprende por completo el alcance de lo que está sucediendo. A pesar de esto, la cercanía con Simone le ofrece la oportunidad de aprender cómo funciona el poder y cómo aprovecharlo en su beneficio. A medida que observa la manipulación de los funcionarios por parte de Simone, Basilio empieza a darse cuenta de que la lucha por la justicia será más compleja de lo que había imaginado. Basilio miraba a Simone con una mezcla de admiración y confusión. La cena parecía convertirse en algo mucho más grande que un simple banquete. Las palabras de Simone, aunque suaves y aparentemente inofensivas, resonaban profundamente en su corazón. Este capítulo también nos ofrece un vistazo más profundo a la figura de Isagani, quien, a diferencia de los demás, no siente el deseo de manipular o hacer alianzas de poder. Isagani sigue aferrándose a sus principios de justicia, pero el peso de la situación lo obliga a reconsiderar sus ideas sobre la lucha. En este contexto, Isagani comienza a entender que las buenas intenciones no siempre son suficientes, y que el sistema en el que vive está demasiado corrompido para ser reformado sin recurrir a métodos más radicales. Isagani observaba la cena, los banquetes, las sonrisas falsas, y pensaba en lo lejos que estaba de lo que él consideraba justicia. El ambiente de la mansión no era un lugar de honor o nobleza, sino una representación de la corrupción misma. La cena del gobernador general culmina en un momento crucial. Aunque los personajes se dispersan al final, la tensión que se ha sembrado entre ellos persiste. Simone ha logrado su objetivo de agitar las aguas y comenzar a manipular a las personas clave, creando un ambiente de desconfianza que más tarde será aprovechado por su revolución. A medida que los invitados se retiraban, Simone se quedó atrás, observando la sala vacía. Había logrado lo que quería: sembrar la discordia. La noche no solo había sido una cena, sino una lección de poder. Este capítulo es fundamental para mostrar la astucia de Simone y su capacidad para infiltrarse en los círculos de poder. A través de su presencia en la cena, se subraya el contraste entre el lujo y la miseria, y se plantean cuestiones sobre la corrupción del sistema colonial. Además, Simone siembra la semilla de la discordia entre los funcionarios,
lo que, a largo plazo, servirá para desestabilizar aún más el régimen colonial. Por otro lado, los personajes como Basilio e Isagani comienzan a cuestionarse la naturaleza de la lucha por la justicia, un tema que se desarrollará a lo largo de la novela. Capítulo 11. La revolución silenciosa. En este capítulo, el lector es introducido a un momento de mayor tensión dentro de la obra. Simón continúa con su intrincada red de manipulaciones mientras la sociedad filipina se encuentra en un punto de no retorno. A medida que avanza la historia, los personajes se ven arrastrados por la gravedad de los eventos que Simón ha ido orquestando. Sin embargo, en este capítulo también se pone de manifiesto el vacío moral y la profunda desesperanza que caracteriza a muchos de los personajes principales, como Basilio e Isagani. La noche está impregnada de un silencio extraño cuando, tras la cena del gobernador general, los personajes se dispersan. Los pensamientos de Simón se enfocan en cómo avanzar en su lucha sin ser detectado, cómo seguir moldeando el sistema colonial para su beneficio. Simón entiende que la revolución no siempre necesita ruido. A veces, el mayor impacto se hace en silencio. Simón caminaba por las calles de la ciudad, envuelto en pensamientos oscuros. La revolución no necesitaba ser anunciada a los cuatro vientos. Bastaba con que las semillas de la discordia crecieran en las mentes adecuadas. Era un proceso silencioso, un trabajo de hormiga, que llevaría a la caída de todo lo que conocían. Simón es consciente de que, aunque su plan es ambicioso, aún le falta tiempo y recursos para llevarlo a cabo. Sin embargo, no está dispuesto a detenerse. A lo largo de este capítulo, se muestra a Simón como un hombre cuya vida y destino están entrelazados con la revolución. Su amor por la patria ha tomado un giro oscuro, ya no busca una lucha abierta, sino una revolución que se desarrolle desde las sombras, alimentada por la desesperación de aquellos que están dispuestos a unirse a él. Nada puede detener lo que ya está en movimiento, pensó Simón. Los que están atrapados en el sistema seguirán siendo parte de él, pero los que se atrevan a levantarse verán la fuerza de mi venganza. Mientras tanto, Basilio, quien ha sido uno de los personajes más introspectivos, comienza a sentir una creciente desesperación. El idealismo que tenía al principio de la novela se ha visto trastocado por los horrores que ha presenciado. Basilio ya no es el joven lleno de esperanzas. Está marcado por las cicatrices de un sistema opresivo que no solo mata a los cuerpos, sino que también destruye las almas. La conversación con Simón le ha dejado una marca profunda, y aunque no comparte todos los métodos del filibustero, sabe que la lucha por la justicia será un camino oscuro y sangriento. Basilio miraba la ciudad desde el borde del río. Su corazón estaba lleno de contradicciones. La lucha por la justicia, la paz y el bien, parecía tan lejana ahora. ¿Qué nos queda cuando todo está podrido desde su raíz?, pensaba, mientras sus pensamientos se sumergían en la oscuridad de su alma. Isagani, por otro lado, sigue en su camino de querer luchar por los ideales. Sin embargo, este capítulo muestra una creciente distancia entre él y su visión de la realidad. A pesar de sus esfuerzos por mantener su integridad moral, las situaciones a su alrededor comienzan a minar sus esperanzas. El sistema colonial lo ha dejado sin armas que emplear para hacer frente a la corrupción y a la injusticia. Por más que intente resistir, el ambiente le exige tomar decisiones cada vez más radicales. Isagani se encontraba en una disyuntiva: seguir su camino de pureza, o abandonar sus principios y unirse a los que sabían que solo a través del poder, la violencia, podrían cambiar las cosas. La guerra no era solo de armas, sino también de almas, pensó con amargura. Simón sigue operando en las sombras, manipulando a todos los que tiene a su alrededor. El poder de la élite colonial parece intacto, pero la semilla de la revolución ya está plantada. El capitán general y los funcionarios del gobierno continúan con sus vidas de opulencia y descuido, pero en sus corazones hay un temor creciente. La conspiración es como una cuerda tensada, y aunque nadie lo sabe, el estallido está por ocurrir en cualquier momento. El capitán general dormía tranquilo esa noche, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Sus pensamientos estaban en su próxima partida de cartas, en las cenas que organizaría en su casa. Pero en el fondo de su corazón, algo le decía que el país, tal vez, ya no podría seguir siendo el mismo. Simón continúa reuniendo información y recursos. Él sabe que el momento de actuar debe llegar, pero la paciencia es una de las cualidades que mejor domina. A lo largo de este capítulo, se perfila como el maestro de la manipulación, quien observa sin prisa, quien mueve los hilos de la sociedad con una precisión escalofriante.
Simone esperaba, sabía que el momento justo se acercaba. Cada acción, cada palabra que pronunciaba, era una pieza de un complejo rompecabezas. No tenía miedo del poder. Temía a los hombres que aún no habían comprendido que el sistema estaba condenado a caer. La figura de Simone se fortalece como la del revolucionario calculador que está dispuesto a sacrificar todo para conseguir su objetivo. El capítulo se cierra con una reflexión sobre el destino y el sufrimiento, que parece ser el leitmotiv del libro. En el horizonte, el sol comenzaba a esconderse. La oscuridad se cernía sobre la ciudad, y en ese vacío, Simone sentía que la revolución tomaba forma. El destino ya no estaba en las manos de aquellos que pretendían gobernar, sino en los de aquellos que se atreverían a cambiar la historia. Este capítulo del filibusterismo refuerza la figura de Simone como un estratega y manipulador que ha comprendido que la revolución no siempre se gesta en las calles, sino en los corazones y mentes de las personas. La reflexión sobre Basilio e Isagani también subraya el contraste de sus ideales. Mientras uno se ve consumido por el sistema, el otro aún conserva la esperanza, aunque está cada vez más cerca de perderla. El capítulo también destaca la opresión silenciosa y la creciente desesperación que caracteriza a la sociedad colonial filipina. A través de estos personajes, Rizal muestra cómo el sistema de poder se infiltra en las almas y mentalidades de los individuos, haciendo que la lucha por la justicia sea más compleja y cargada de contradicciones. Capítulo 12. La tragedia de la esperanza rota. En este capítulo, se profundiza en los dilemas personales de varios personajes, mientras el plan de Simone avanza en las sombras. El clima en la sociedad filipina es cada vez más tenso, y la lucha entre el poder colonial y las fuerzas subterráneas que lo desafían se vuelve más palpable. Mientras Simone sigue operando desde las sombras, hay un enfoque renovado en la lucha interna de los personajes, quienes luchan con su fe, sus ideales y las realidades de la opresión. Simone, consciente de la importancia de la discreción, sigue su juego con una precisión calculada. A lo largo de este capítulo, él sigue manipulando a aquellos que están dispuestos a seguirle, pero también se enfrenta a las dudas que surgen de la lucha de las almas de sus aliados. Cada paso que da está marcado por la oscuridad, pero también por la estrategia, pues sabe que su momento llegará en la desesperación final. Simone sabía que para hacer caer a los opresores, debía primero destruir la esperanza de aquellos que se oponían. La lucha no solo era por el poder, sino por despojar al enemigo de su alma. Cuando el alma pierde la esperanza, el cuerpo se vuelve vulnerable. Mientras tanto, Basilio comienza a enfrentar sus propios sentimientos de desilusión. El joven ya no es el mismo. Las experiencias y las tragedias que ha vivido lo han dejado marcado. A pesar de su deseo de cambiar la situación de su país, ya no sabe si tiene el coraje para actuar. El peso de la opresión lo ha hecho cuestionarse a sí mismo y la validez de los ideales que una vez abrazó con pasión. Basilio, al igual que muchos otros, sentía que su alma se estaba desmoronando. No podía encontrar respuestas a sus preguntas, ni podía ver un camino claro hacia la liberación. Su fe en la lucha parecía desvanecerse como un sueño lejano, cada vez más irreal. En paralelo, el capitán general sigue con su vida de lujo, ajeno a la creciente amenaza que se está gestando. La novela resalta su desconexión con la realidad de su pueblo, ya que está más preocupado por sus propios placeres que por los problemas que agobian a la nación. A lo largo del capítulo, se muestra cómo la clase gobernante sigue indiferente a las penurias de los filipinos, completamente aislada en su burbuja de opulencia y corrupción. El capitán general miraba distraído por la ventana, sin comprender que en las sombras, las semillas de la revolución ya habían sido sembradas. No entendía que las opresiones que él causaba eran las que alimentaban el odio que pronto lo alcanzaría. Isagani, uno de los personajes más idealistas, también comienza a cuestionarse el valor de la lucha. Aunque todavía mantiene sus ideales, la creciente opresión y los sacrificios que exige la resistencia lo han hecho pensar en la necesidad de un cambio radical. En este capítulo, la figura de Isagani se ve marcada por una lucha interna entre lo que alguna vez creyó ser la solución justa y las crudas realidades que se le presentan. Isagani sentía que sus ideales se desmoronaban bajo el peso de la realidad. La revolución que había soñado con entusiasmo parecía un sueño lejano, casi imposible. ¿Sería este el sacrificio que se necesitaba para liberar a su pueblo? La duda comenzaba a sembrar su alma. La situación de los demás personajes también refleja la misma crisis de identidad. Las calles de Manila están impregnadas de una sensación de desesperanza,
mientras el sistema sigue funcionando con normalidad, mientras que las tensiones sociales continúan creciendo. La crítica de Rizal sobre la indiferencia de los opresores y el sufrimiento de los oprimidos se hace evidente en este capítulo, creando un contraste entre las vidas de aquellos en el poder y las luchas diarias de los filipinos comunes. Las calles de Manila eran el reflejo de una nación partida en dos, la opulencia de los poderosos que no veían más allá de sus lujos, y la desesperanza de aquellos que vivían en la miseria, luchando por encontrar un resquicio de justicia en un sistema que les daba la espalda. Simone, mientras tanto, sigue construyendo la red que, él espera, será la chispa que desencadenará la rebelión. Sin embargo, a lo largo de este capítulo, se refleja la soledad en su alma. La lucha por la justicia ha requerido que se aleje de todo lo que alguna vez le dio humanidad, y la venganza ha tomado el control de sus pensamientos. La falta de moralidad y la frialdad de sus acciones se hacen cada vez más claras. Simone caminaba por la ciudad con pasos firmes, sabiendo que la acción que estaba por tomar dejaría una huella imborrable en la historia de Filipinas. Sin embargo, algo dentro de él empezaba a vacilar. ¿Valía la pena perder todo por una revolución que podría arrasar con todo, incluyendo la vida misma? El capítulo culmina con una sensación de tensión en el aire. Simone está a punto de lanzar su gran plan, pero la duda y la desesperación se han infiltrado en todos los personajes, quienes ya no saben en qué creen. La moralidad de la revolución se diluye a medida que avanza la historia, y Rizal muestra que, en la búsqueda de la justicia, los sacrificios pueden ser más grandes de lo que los protagonistas esperan. En la noche silenciosa, Simone sabía que ya no había vuelta atrás. Su plan estaba en marcha, pero algo lo inquietaba. ¿Sería la revolución que tanto anhelaba la que realmente traería la liberación o solo más sufrimiento? Este capítulo refleja la creciente desesperación de los personajes, quienes se ven atrapados en la red de un sistema opresivo que los ha marcado profundamente. Basilio e Isagani representan a los jóvenes que, a pesar de tener ideales, se ven abatidos por la realidad cruel y corrupta que enfrentan. Simone, por otro lado, sigue siendo la personificación de la revolución, pero a medida que el capítulo avanza, su humanidad comienza a desmoronarse, quedando solo con la fría venganza como motor de sus acciones. El contraste entre la lucha interior de los personajes y la indiferencia del gobierno resalta las profundas divisiones sociales que existen en la novela. Capítulo 13. El sueño roto y la venganza preparada. El capítulo 13 del filibusterismo nos sumerge aún más en la desesperanza de los personajes, mientras los planes de Simone siguen avanzando en secreto. A medida que las tensiones sociales crecen, el capítulo da paso a la realización de que la opresión y el sufrimiento no solo afectan a los más desfavorecidos, sino también a aquellos que se han dejado llevar por la lucha sin un propósito claro. Simone, sin embargo, mantiene su determinación. Ha llegado al punto en el que ya no le importa si la sangre se derrama. Su visión del futuro está marcada por la venganza, no por la justicia. La violencia parece ser el único lenguaje que conoce. El contraste entre su frialdad y la compasión de los demás personajes se hace más evidente en este capítulo. Simone se decía a sí mismo que la única forma de sanar la herida de su patria era cauterizarla. No importaba cuántos inocentes sufrieran, pues solo cuando el sufrimiento llegara a su clímax, la liberación sería posible. El precio era alto, pero la recompensa lo sería aún más. Basilio, quien a pesar de todo sigue siendo uno de los personajes más profundos de la obra, comienza a sentir una creciente desconfianza hacia las ideas de Simone. Aunque todavía sigue siendo parte del movimiento, su corazón está dividido. Ha empezado a ver la violencia como un mal necesario, pero no puede evitar preguntarse si el fin justifica los medios. Basilio no podía dejar de preguntarse si la revolución que Simone había sembrado realmente traería el bienestar prometido, o si sería solo otro ciclo de sufrimiento que reemplazaría a los opresores, sin realmente cambiar nada. Mientras tanto, la vida de los demás personajes continúa desmoronándose ante el peso de un sistema injusto. Las historias de los pobres y las luchas cotidianas que enfrentan resaltan aún más la deshumanización que sufre la sociedad. La novela hace énfasis en cómo la estructura de poder no solo oprime, sino que también corrompe a aquellos que la sostienen. La opresión no solo se manifestaba en la pobreza, sino también en la indiferencia de quienes gobernaban. Los gobernantes vivían ajenos al sufrimiento, mientras que los pueblos, sumidos en la miseria, trataban de sobrevivir día a día, sin esperanza de mejora. Isagani, por su parte, se encuentra más conflictuado que nunca.
Su espíritu idealista sigue combatiendo contra las sombrías realidades que lo rodean, pero está agotado. La lucha por la independencia, por un futuro mejor, ya no parece tan clara para él. La lucha interna de Isagani refleja el desgaste de toda una generación que ha estado atrapada entre el sueño de un cambio y la amarga realidad de un sistema inquebrantable. Isagani sentía como su alma se desgarraba. Los sueños de gloria y libertad que alguna vez había tenido ahora se disolvían en la cruel realidad. ¿Valía la pena luchar por un país que parecía incapaz de liberarse de sí mismo? Simone sigue operando desde las sombras, con un plan cuidadosamente diseñado para alcanzar su venganza. La novela destaca la frialdad con la que actúa, sin remordimientos, pues la opresión que él ha sufrido y que ha llevado a la tragedia de su vida lo ha convertido en un hombre sin piedad. Simone no temía a la muerte. Lo que le aterraba era el fracaso. Si su plan no lograba destruir el sistema, su lucha habría sido en vano, y con ella, la posibilidad de salvar a su patria. Sabía que la única opción era arrastrar a todos hacia la oscuridad si eso garantizaba la caída de los opresores. Al mismo tiempo, el capitán general sigue siendo ajeno a la situación que se avecina. Su vida sigue transcurriendo entre fiestas y lujos, ignorando las tensiones crecientes entre el pueblo y las fuerzas que lo oprimen. En su mundo, la lucha de los filipinos no tiene lugar. A lo largo de este capítulo, el capitán general representa la desconexión de los poderosos, que viven una vida de opulencia sin ser conscientes de la tragedia que sufren los demás. El capitán general continuaba disfrutando de su vida de privilegios, sin comprender que en las calles de Manila, la esperanza ya se había convertido en rabia. Mientras él brindaba por sus victorias, el pueblo se preparaba para lo que vendría. En este capítulo, la novela nos presenta una reflexión profunda sobre las consecuencias de la lucha por la justicia. A medida que los personajes se ven arrastrados hacia el abismo de la violencia y la venganza, el mensaje de Rizal se vuelve cada vez más claro. La justicia no puede ser alcanzada a través de la violencia, pues solo perpetúa el sufrimiento. Los sacrificios, por grandes que sean, deben ser medidos, y la pérdida de la humanidad en el proceso puede ser un precio demasiado alto. Simone entendió al fin que la verdadera revolución no era la que solo transformaba el poder, sino la que renovaba el alma del pueblo. Sin embargo, ya no podía volver atrás. Su venganza lo había consumido. El capítulo culmina con la sensación de que la lucha está a punto de llegar a su punto máximo. Los personajes, con sus corazones desgarrados por la duda, siguen adelante, conscientes de que el camino que han elegido puede ser el último. La novela de Rizal nos muestra que, a veces, los movimientos de liberación pueden consumir no solo a los opresores, sino también a quienes luchan por la justicia, despojándolos de su humanidad en el proceso. La revolución no solo cambiaría la nación, también cambiaría para siempre a aquellos que la buscaban. Ningún hombre quedaría igual después de haber recorrido el camino de la venganza. En este capítulo, la obra de Rizal profundiza en las complejidades emocionales de sus personajes. Basilio, Isagani y Simone están atrapados entre el idealismo y la desilusión. Simone, como líder de la revolución, está completamente consumido por su deseo de venganza, mientras que los jóvenes, como Basilio e Isagani, luchan por encontrar un camino que no les cueste sus almas. La crítica social de Rizal es clara. Los sistemas de opresión deshumanizan tanto a los oprimidos como a los opresores. A medida que la tensión aumenta, las posibilidades de una salida pacífica se desvanecen, y la violencia se convierte en la única respuesta posible. Capítulo 14. La noche de la decisión. En el capítulo 14 del filibusterismo, la trama se intensifica. El plan de Simone, ese hombre misterioso que parece tener todas las respuestas, está a punto de alcanzar su punto culminante. Es en este capítulo donde los hilos de la conspiración se entrelazan de manera que parece que el futuro de toda la nación está a punto de ser decidido. Las intrigas se suceden con rapidez y la tensión en el aire es palpable. Simone, que ha estado operando en las sombras, finalmente revela las verdaderas dimensiones de su plan a algunos de los personajes más cercanos a él. En este capítulo, vemos cómo sus acciones están más motivadas por el deseo de venganza personal que por una verdadera preocupación por el bienestar de la nación. Su visión de la justicia está distorsionada por el dolor y la pérdida que ha sufrido, y su mirada se ha cerrado ante las consecuencias de sus actos. Simone miró a su alrededor, como si ya no pudiera ver el mundo tal como era antes. Había dejado de soñar con una patria libre y próspera, solo le quedaba la sed de venganza,
la necesidad de ver caer a aquellos que lo habían desterrado. En este capítulo, también se profundiza en la figura de Basilio, quien se ve atrapado entre la lealtad a Simone y su deseo de hacer lo correcto. Aunque sigue siendo parte del plan, Basilio comienza a cuestionar cada vez más la moralidad de sus decisiones. Este conflicto interno muestra el dilema de los jóvenes que, aunque motivados por ideales nobles, se encuentran ante la dura realidad de lo que implica luchar por el cambio. Basilio sentía como si todo a su alrededor estuviera colapsando. Lo que había comenzado como un sueño de justicia ahora se había transformado en algo oscuro, algo que ya no podía controlar. La venganza había dejado de ser un medio para alcanzar la libertad y se había convertido en un monstruo que devoraba todo a su paso. El capitán general, por su parte, sigue siendo ajeno a la magnitud de la amenaza que se avecina. Su desprecio por las clases bajas y su indiferencia ante las tensiones sociales lo han convertido en una figura que representa la corrupción y la desconexión de la élite gobernante. En este capítulo, Rizal lo presenta como el rostro de la opresión, un hombre que se dedica a sus propios placeres mientras el país arde a su alrededor. El capitán general no tenía la menor idea de lo que ocurría fuera de su círculo cerrado. Mientras disfrutaba de su vida de lujo, el pueblo sufría en silencio, y los ecos de su sufrimiento finalmente llegarían hasta él. Una de las escenas más impactantes de este capítulo ocurre cuando Isagani, uno de los personajes más complejos de la novela, se enfrenta a una serie de revelaciones que lo hacen cuestionarse sus ideales. Su amor por Paulita, que ha sido una de las motivaciones más fuertes en su vida, comienza a desmoronarse al darse cuenta de que la lucha por el país y sus propios sentimientos personales ya no son compatibles. Isagani se da cuenta de que la lucha por la independencia no es un camino sencillo, y sus ideales, alguna vez puros, ahora están marcados por la desilusión. Isagani ya no sabía qué pensar. Su amor por Paulita, que antes había sido su mayor fuerza, ahora se sentía vacío y lejano. La causa por la que luchaba parecía haber perdido su rumbo, y él se encontraba atrapado entre la pasión por la libertad y la realidad de un mundo que no parecía querer cambiar. Mientras tanto, Simone sigue tejiendo su red, confiando en que su venganza será el catalizador de la revolución. Está convencido de que solo a través de la destrucción del sistema existente se puede lograr una transformación real. A medida que sus planes se vuelven más claros, se hace evidente que su visión no está basada en el bien común, sino en una justificación personal de su sufrimiento. En sus ojos, el fin justifica los medios, y la sangre que se derrame en el proceso será un precio que está dispuesto a pagar. Simone había llegado a la conclusión de que el sacrificio de algunos era necesario para la liberación de la patria. No importaba cuántos caigan, pues cada gota de sangre derramada sería una victoria más hacia la libertad que tanto ansiaba. El capítulo también destaca el contraste entre los que luchan por ideales y los que buscan venganza. Basilio e Isagani, con todo su sufrimiento y sus dudas, representan la juventud que quiere un cambio, pero se ve atrapada en la violencia y las decisiones equivocadas. Por otro lado, Simone, consumido por su propio dolor, muestra la lucha por un objetivo a cualquier costo, sin considerar que el verdadero cambio solo puede venir a través de la justicia, no de la destrucción. Simone estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su alma, por la causa. Pero la verdadera pregunta que nadie se atrevía a hacer era, ¿qué quedaría después de la revolución? ¿Qué quedaría del país, de la gente, si todo fuera destruido para lograr el cambio? El capítulo culmina con una sensación de inevitabilidad. Las fuerzas que han estado operando en las sombras durante toda la novela están a punto de enfrentarse a la luz, y el resultado de la confrontación promete ser dramático. El futuro de la nación está en juego, y en este capítulo, Rizal deja claro que la lucha por la justicia no es sencilla ni limpia. Los sacrificios que se hacen en nombre de un futuro mejor pueden ser tan destructivos como el sistema que se busca derrocar. El futuro ya no era incierto. Simone, Basilio, Isagani y el resto de los personajes sabían que el desenlace estaba cerca. La nación había llegado al punto en que la única opción parecía ser la destrucción. Pero nadie podía prever qué quedaría después de la tormenta. Este capítulo marca una transición significativa en la novela. Las tensiones, que habían sido graduales, alcanzan su punto álgido, y los personajes se ven obligados a tomar decisiones que no solo afectarán su destino personal, sino el de toda la nación. La confrontación entre la justicia y la venganza se hace más clara, y Rizal nos muestra las consecuencias inevitables de elegir la violencia como medio para lograr el cambio. Simone, que representa la sed de venganza,
se encuentra en el punto máximo de su plan, mientras que los personajes más jóvenes, como Basilio e Isagani, comienzan a cuestionar el precio de la lucha. Este capítulo es crucial para entender las complejidades de los movimientos revolucionarios y las decisiones difíciles que deben tomarse cuando el sistema está completamente corrompido. Capítulo 15. El fin de la conspiración. El capítulo 15 del filibusterismo es la culminación de las intrincadas tramas que han venido desarrollándose a lo largo de la novela. Aquí, las decisiones tomadas a lo largo de la historia finalmente se enfrentan a sus consecuencias, y el futuro del país se ve marcado por el resultado de las acciones de los personajes. La tensión ha alcanzado su punto más alto, y lo que parecía un sueño de justicia y libertad se convierte en una tragedia irreversible. Simone, en su sed de venganza, ha llegado al final de su plan. Es un hombre marcado por el dolor y la pérdida, y sus decisiones finalmente lo han llevado a un desenlace fatal. El capítulo está impregnado de una sensación de inevitabilidad, donde las fuerzas de la revolución y la opresión se enfrentan en un clímax dramático. Simone ya no tenía dudas. Había llegado al final de su camino, y su destino, al igual que el de la patria, estaba sellado. La explosión que había preparado no solo destruiría a aquellos a quienes odiaba, sino que también arrastraría consigo las esperanzas de un futuro mejor. En este capítulo, el capitán general continúa su ignorancia sobre los peligros que acechan a su gobierno, mostrando la desconexión entre la élite gobernante y el pueblo que sufre. Su indiferencia y arrogancia lo han cegado completamente ante las tensiones sociales y políticas que se están gestando a su alrededor. El capitán general seguía creyendo que su poder era absoluto, que nada podría derribarlo. Pero, como siempre, se equivocaba. No entendía que su opresión solo había sembrado el odio y la desesperación en los corazones de los más oprimidos. Uno de los momentos más devastadores del capítulo es cuando Basilio finalmente se da cuenta de que la lucha por la justicia no tiene el desenlace que había imaginado. La violencia que había ayudado a orquestar no llevará a la redención del pueblo, sino a la perpetuación de un ciclo de sufrimiento. Esta realización es un golpe devastador para él, un joven que había buscado cambiar su país, pero que ahora ve la muerte y la destrucción como las únicas consecuencias posibles. Basilio observaba todo con ojos vacíos. El idealismo que lo había llevado a unirse al plan de Simone ya no existía. Solo quedaba el vacío, la amarga comprensión de que la violencia solo engendraba más violencia, y que, al final, todos pagarían el precio por sus errores. La figura de Isagani también juega un papel crucial en este capítulo. Aunque al principio se encontraba atrapado entre su amor por Paulita y su compromiso con la causa, ahora ve la magnitud de la destrucción que ha causado su participación en el movimiento. Isagani se da cuenta de que la lucha por la independencia no solo está más allá de sus fuerzas, sino que también está contaminada por la corrupción y la venganza. Su lucha interna lo lleva a una dolorosa conclusión sobre el destino del país. Isagani ya no podía ver con claridad. La causa por la que había luchado con tanta pasión se había convertido en una ilusión rota. La justicia que había soñado ya no existía, y la libertad había sido sustituida por una cadena de sufrimiento sin fin. Mientras tanto, Simone, al ver que sus esfuerzos por destruir el sistema finalmente conducirán a un caos aún mayor, se enfrenta a su propia verdad. Su venganza, que había sido su motor durante toda la novela, ya no le ofrece el consuelo que esperaba. En un acto final de desesperación, Simone se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, sabiendo que no hay vuelta atrás. Simone, al mirar su plan desmoronarse ante él, sintió que todo lo que había hecho había sido en vano. La venganza, que había sido su única razón para vivir, no le dio la paz que había buscado. Solo encontró más vacío, más desesperación, y la amarga certeza de que había perdido todo lo que alguna vez había amado. La tragedia se desenvuelve a través de cada uno de los personajes. El futuro de la nación parece desmoronarse, y la lucha por la justicia y la libertad se convierte en una cruel ironía. El sacrificio de tantos en nombre de un ideal que nunca fue alcanzado deja una huella imborrable en la historia, mostrando las terribles consecuencias de la violencia y la falta de comprensión en los procesos revolucionarios. El capítulo culmina en un desenlace trágico y desgarrador, donde el sueño de la libertad y la justicia queda eclipsado por la destrucción, la muerte y la desesperanza. Las acciones de los personajes, impulsadas por sus propias pasiones y dolores, terminan demostrando que la verdadera revolución no puede lograrse solo a través de la violencia y la venganza. La explosión final resonó en la noche, un sonido que marcó el fin de un sueño.
En su lugar, solo quedaba el eco de la destrucción, y la nación se encontraba, una vez más, atrapada en las garras de la opresión. Simón había perdido, y con él, todos los que creyeron en su sueño. El capítulo cierra con una reflexión sombría sobre la lucha por la libertad. Rizal, a través de la figura de Simón, nos deja un mensaje claro: la venganza no es la respuesta. Solo el entendimiento, la educación y la justicia pueden traer el cambio verdadero. En la guerra por la libertad, cada acción tiene un costo, y no siempre los sacrificios traen los resultados esperados. Este capítulo cierra con una reflexión devastadora sobre las consecuencias de la violencia y la venganza en la lucha por la justicia. El contraste entre los personajes que buscan un cambio radical y aquellos que intentan mantener el sistema vigente revela las contradicciones de la revolución. A través de Simón, Rizal muestra cómo la obsesión con la venganza puede consumir a un individuo hasta el punto de que pierde de vista el objetivo original, mientras que personajes como Basilio e Isagani, aunque atrapados en el caos, finalmente reconocen que el camino hacia la libertad debe basarse en principios más elevados. Este capítulo marca el fin de la conspiración, pero también el comienzo de una reflexión profunda sobre lo que realmente significa luchar por la libertad. La venganza, el sacrificio personal y el dolor son elementos cruciales de este desenlace, y Rizal nos invita a cuestionar el costo de la revolución y si realmente se alcanza el cambio deseado cuando se pierde el rumbo original. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del filibusterismo, un relato que nos ha permitido reflexionar sobre las complejidades de la lucha por la justicia, la opresión, la venganza y las dolorosas consecuencias de la violencia. A lo largo de estos 15 capítulos, hemos sido testigos de la evolución de los personajes, las decisiones que marcaron sus destinos y las realidades sociales que enfrentaron. Una vez más, José Rizal nos ofrece una profunda crítica a la injusticia, la corrupción y los dilemas morales que surgen en tiempos de crisis. Si te ha conmovido este relato y te ha hecho pensar sobre las lecciones que nos deja, te invito a seguir acompañándonos en este recorrido por más libros y obras que nos desafían, nos inspiran y nos abren los ojos ante la realidad. En Audio Mentores nos esforzamos por brindarte contenido de calidad, con una narración fluida y una reflexión profunda sobre los grandes temas literarios. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal, darle un like a este vídeo y activar la campana para notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros nuevos contenidos. Cada apoyo, cada comentario, cada recomendación que nos dejes, nos motiva a seguir creando y mejorando. Tu participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a compartir este contenido con aquellos que también puedan encontrar valor en las historias y enseñanzas que compartimos aquí. Y recuerda, el conocimiento es poder, y juntos, como comunidad, podemos seguir aprendiendo y creciendo. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde seguiremos explorando más libros que nos acompañan en el camino de la reflexión, la sabiduría y el entendimiento. ¡Hasta pronto!